Amén. Aquí es un buen capítulo en Romanos capítulo 7. Y he titulado esta sección o esta parte, El cristiano carnal. El cristiano carnal. Sabemos que es una acusación de personas que quieren decir que es posible perder la salvación porque tú tienes que mantenerte sin pecado. Y aquí en este capítulo, cuando una persona hace su acusación, dice, no, pues tienes que mantenerte, guardar los mandamientos, ser bueno, ser fiel. Este capítulo es uno que he resaltado. Y quiero empezar allí en ese tema, en el versículo 14-15, donde dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo pecado. Pues lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y aquí vemos la batalla de la carne, la batalla de un cristiano contra la carne y el espíritu, y es algo que sabemos que es algo que es continuo. Entonces, este capítulo no contradice todo lo que ya vimos en los capítulos anteriores, porque sabemos que lo que miramos antes, hablando sobre la ley, la relación entre la ley y el cristiano, la ley y la salvación, es de que la ley no puede salvar a nadie. La ley no puede pagar por tus pecados, por eso fue necesario que Cristo vino al mundo para que Cristo pague por eso. Y el siguiente verso en Romanos capítulo 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y inmediatamente pensé también de Romanos 5, donde dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz, somos justificados. Ahí dice que no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu. Y los que andan en la carne, porque en pensar en andar en la carne, pensamos sobre la carne, sobre el pecado, pero que también en lo que hemos visto en los capítulos anteriores, que vamos a ver en el capítulo 8, el andar en la carne también sería semejante a los judíos. Por ejemplo, está hablando de los judíos. Los judíos confiaban en la ley, estaban confiando en su carne, entonces los que están confiando y caminando en la carne van a estar en condenación. Los que están en el Espíritu es los que tienen su fe completamente en Jesucristo. La fe completamente confiada en lo que Él hizo por nosotros. Por eso es que tenemos paz, somos justificados. Y en Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tenemos vida eterna. Es algo, una palabra, una frase que vemos en muchos lugares. La salvación, la vida eterna es presente, es eterna, es para siempre. Es una eterna salvación, una eterna redención que miramos en el libro de Hebreos. Entonces no es algo que depende de cómo tú vives la vida. Y lo que quiero explicar o mencionar aquí de este capítulo es muy importante porque debe darnos ánimo en cuando pasamos tiempos difíciles, cuando pasamos tiempos batallando con la carne, pasamos tiempo batallando con pecado, de que no es algo que es algo que es común en un cristiano. Y aquí vemos el escritor del Nuevo Testamento, el escritor de Romanos, el apóstol Pablo, que él mismo batalló con eso. Él batallaba con su carne, batallaba con hacer lo correcto. Y es lo que nuestro pastor estaba predicando, en que tenemos que domar nuestra carne, domar nosotros mismos. Y es una batalla que vamos a hacer. Y por eso miramos a la esperanza, sabemos que vamos a ser resucitados con Cristo, recibir un nuevo cuerpo, y eso es lo que nos gloriamos, en que tenemos esa esperanza. Es una esperanza grandiosa. También otro versículo en Lucas 9:23 dice a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Entonces debemos tomar esa cruz, debemos crucificar la carne, debemos de buscar, de tratar de ser más piadosos, tratar de seguir la ley de Dios, seguir los mandamientos para dar gloria a Él. Pero lo que pasa, a veces la gente confunden la santificación con la salvación. Y es donde vemos mucho falso profeta, falsas enseñanzas del mundo de que confunden los dos, porque guardar los mandamientos no te va a santificar. Lo único que santifica es lo que llenamos en todo el libro de Romanos, que ya miramos. Lo que santifica es la muerte de Jesucristo, el Evangelio. Creyendo el Evangelio, así es como recibes el perdón y recibes la justificación y recibes eso. Ven conmigo a 2 de Corintios, capítulo 4. Vamos a empezar el capítulo 4 de 2 de Corintios, o sea, 2 Corinthians, y vamos a ir a 2 de Corintios 5 después, porque un verso aquí que es citado y tomado fuera de contexto,
sobre enseñar eso de que tú tienes que cambiar tu vida, tienes que vivir perfectamente, guardar los mandamientos para probar que eres salvo. Pero estuve leyendo y gloria al Señor que toda la palabra de Dios es poderosa y es perfecta. Y hay doctrina, enseñanza en todo capítulo. Y estaba pensando de 2 Corintios 5:17, empezar el capítulo anterior, y hay tanta buena doctrina, tanto bueno verso aquí que contradice toda la falsa doctrina, y a veces te anima más y te piensas, bueno, pues ¿cómo es que estas personas se confunden tanto? Pero sabemos que primeramente es la salvación. Si una persona no es salva, no puede entender la palabra de Dios, no puede entender cómo leer y salir la verdad de la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 4, verso 16, dice: por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces el hombre interior es lo que estamos alimentando, es abriendo la palabra de Dios, leyendo la palabra, alimentándonos, veniendo a la iglesia, cantando himnos, estar en convivencia con los hermanos. Estamos alimentando el hombre interior. Así es como podemos ganar esa batalla. La batalla que está hablando el apóstol Pablo en Romanos 7, esa batalla contra la carne, la ganamos alimentando el espíritu, viviendo una vida espiritual, alimentando al hombre interior. Pero vemos que se renueva de día en día. Entonces es una batalla que va día tras día tras día, y no debemos de enaltecernos en orgullo pensando que porque llevamos una estrecha buena y luego fallamos, vamos a tener cuidado de no caer. Siguiente verso dice: porque nuestra leve aflicción, la cual es momentánea, produce en nosotros una inmensurable y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas los que no se ven son eternas. Entonces un cristiano que pasa por dificultad, pasa por un tiempo difícil batallando la carne, como mencioné la semana pasada, por eso es importante criar a tus niños en la iglesia, porque la persona que crece en el mundo se llevan en pecado, mala influencia, y cuando tiene esas malas mañas, a veces es difícil pararlas, es difícil batallarlas. Por eso esa batalla es tan grave en una persona que creció en el mundo. Pero si estás aquí en la iglesia, nunca has tomado alcohol, nunca has fumado, nunca tienes esas tentaciones o esos deseos de cosas así, y es una mejor vida en crecer así. Y aquí lo tenemos en la Escritura. Vamos a seguir al siguiente capítulo, 2 Corintios 5. Dice: porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces, tenemos ese deseo, nuestra carne tiene deseo del cielo, deseamos estar con Él, deseamos ese lugar que es mejor, pero batallamos aquí en la carne. Otro énfasis aquí, de que cuando estamos aquí, la carne no es salva, tu espíritu, tenemos el Espíritu Santo y tenemos ese deseo o esa esperanza de que Cristo va a venir y nos va a dar un nuevo cuerpo. Entonces hasta ese punto vamos a batallar, hasta ese punto vamos a seguir en esta lucha, y debemos de luchar, y es algo que debemos animarnos, y venimos a la iglesia a animar uno a otro, porque a veces te sientes débil, te sientes quizás desanimado cuando tú batallas algo, pero vienes a la iglesia y ¿sabes qué? Hay más hermanos con esa misma carne, hay más hermanos quizás que tienen ese mismo pleito con su carne, y podemos animar uno a otro. Y también solo el hecho de venir y ver a personas en victoria te anima a ti. Entonces, por eso es bueno venir a la iglesia. Y por eso debemos venir y ayudarnos a empujarnos a hacer buenas obras, empujarnos a ser mejores. Y eso es lo importante. Sabemos que el venir a la iglesia no te salva, pero es algo que es muy importante en nuestra vida. Y el versículo número 5 dice: mas el que nos hizo para esto mismo, ese es Dios, el cual también nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. Entonces, algo que las personas quizás no entienden o no piensan sobre el tema del cristiano que es carnal, batalla con la carne, es débil, es que tiene el Espíritu Santo. Porque a veces unas personas usan ejemplos extremos de cómo es que tú crees que una vez salvo siempre salvo, qué tal si alguien va y hace cualquier cosa, y usan cualquier extremo de ejemplos. Pero puedes usar cualquier ejemplo o tratar de hacer algo en una teoría, pero un cristiano tiene el Espíritu Santo.
Y es lo que no entienden. Y el Espíritu Santo, primeramente, es como tenemos esa seguridad de que somos salvos eternamente. Porque el Espíritu Santo es lo que nos mantiene salvos. El Espíritu Santo es lo que nos está santificando. Entonces el Espíritu Santo dice que es las arras. Entonces tenemos esa promesa. Porque en Efesios 1:13 dice, cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo que viene y va, lo pierdes, tienes que regresarlo, o como los pentecostales, andar en hablar en lenguas, tanta tontería. Eso no es el Espíritu Santo. Dice que cuando creemos fuimos sellados. Es algo que pasa una vez y es por toda tu vida. Y nuestra doctrina, lo que miramos, es algo que vemos en armonía en toda la Escritura. Armonía en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y porque es doctrina sana. Y tenemos esta promesa de Dios. Aquí está el versículo 17 de 2 Corintios 5. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y este verso, no tenemos nada contra el verso. Amén, somos nueva criatura. Pero en la manera que la gente lo malentienden, es que dicen, no, pues eres nueva criatura. No es posible que tú siendo salvo puedes estar batallando con cigarros, estar batallando con cerveza, entonces quizás no eres salvo. Ese es un uso o abuso de ese verso. Porque no concurre con toda la Biblia. Y en Romanos 7 es donde miramos. Entonces Romanos 7 es un buen lugar de mirar de que 2 Corintios 5:17 está usado en una manera mala. Entonces somos nueva criatura porque tenemos el Espíritu Santo. Ese Espíritu es lo que es salvo. La carne no. La carne no es salva. Esa batalla con la carne va a seguir y eso nos anima a perseverar. Pero tú eres una nueva criatura en Jesucristo, en lo que Él nos dio, en esa promesa que tenemos de que nuestra alma nuestra carne va a ser renovada en la resurrección. Pero tu carne está aquí y sigue. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No imputó los pecados a nosotros. Otra vez respaldando todo lo que miramos en Romanos 4 y 5, en que aquí está otra vez que no tenemos pecado. En los pecados nosotros son puestos en Cristo. Aquí está el verso 21, dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Somos justicia en Jesucristo. Nuestros pecados fueron puestos en Él. Aquí tenemos este verso, me encanta este verso, y no lo estaba yo muy seguido en predicando el Evangelio, pero cuando el pastor me lo mencionó, dije, wow, está tan asombroso. También me gusta una ilustración que hizo el pastor, Mark, I'm going to need your help. Una ilustración que el pastor usó, usando los chalecos. Let's trade jackets for a second. ¿Cómo explicamos esto de la santificación? Me gusta que, so elected is red, me gusta que es roja, porque las personas que dicen, no, tú tienes que guardar los mandamientos para ser salvos. I'm not going to try to put it on. Pero, ¿cómo es que vamos a entrar al cielo? Guardando los mandamientos. Sí, Cristo los guardó. Esto sería la justicia de Cristo siendo puesta en otros. Y mi chaleco negro es mi pecado. Entonces, ¿cómo es? Bueno, pues tienes pecado. Si mi pecado está ahí, Cristo no tiene pecado. Esto es como voy al cielo. La justicia, los mandamientos, aquí están. Cristo guardó los mandamientos. Cristo fue justo. Cristo fue perfecto. Él no tuvo pecado. Y su sangre, en el rojo, la sangre de Cristo cubre todo el pecado. Así es como yo tengo acceso al cielo. Su justicia de Él es puesta en mí. There you go. I'm not going to wear it up here. Thank you. Entonces, así de simple es la ilustración. Nuestro pastor también lo usó. Y la justicia, ese intercambio, fue lo que pasó. Entonces, cuando gente dice, no, tienes que, en una manera quizás sea correcto, es, no, pues ¿cómo tú vas a ir al cielo si no guardas los mandamientos? ¿O no amas a Dios? Sí, Cristo los guardó. Cristo guardó los mandamientos, su justicia fue imputada sobre mí. Y todo mi pecado fue puesto en Él. Entonces, en lo que miramos aquí, en la vida carnal, en un cristiano carnal, sí es malo.
Entonces las personas que dicen, no, ustedes están enseñando que está bien un cristiano a vivir en pecado, vivir en lascivia, en lo que sea. No, venimos aquí, escuchamos prédica y predicamos contra el pecado, porque queremos animar a personas a ser buenos, ser un vaso bueno, como ya miramos antes. Entonces, este capítulo muestra que sí, batallamos con la carne, pero también al mismo tiempo dice, no, tienes que seguir así. No sigas en eso. No sigas siendo un instrumento para la carne, un instrumento para el pecado. Y quiero corregir algo que dije mal la semana pasada, la Biblia en español, en inglés dice que somos siervos de Dios y siervos al pecado. En español dice esclavos de pecado. Pero hay una diferencia. Un siervo y un esclavo no son iguales. Por eso es importante y por eso nuestra posición en la Biblia King James que tiene que ser toda palabra. La palabra es pura. Y es importante decir eso porque un esclavo no tiene decisión. Es esclavo. Pero un siervo sí tiene decisión. Entonces debemos de escoger de ser siervos de Dios y no ser siervos del pecado. Es una decisión que tú tomas. Y lo que miramos aquí en Romanos 7, la batalla que el apóstol Pablo menciona, que es tu decisión de no servir tu carne y de servir al Espíritu. Y es algo que tenemos que superar, tenemos que mejorar y tratar de ser mejores cristianos. Y es algo que también, como dije, es importante venir a la iglesia, porque esta iglesia, por enseñar una vez salvo, siempre salvo, no estamos enseñando que la gente vaya en pecado. No, es a lo contrario, porque creemos eso, queremos ser una iglesia limpia, una iglesia piadosa, una iglesia que honra a Dios. Vamos a predicar contra pecado y decir a la persona que no tienes que dejar pecado. Y tenemos una lista en 1 Corintios 5 de cualquier pecado que personas cometen, van a ser echados de la iglesia. Entonces, es la iglesia de Dios, el cuerpo de Dios, y queremos que sea sin pecado. Vamos conmigo a Gálatas capítulo 2, porque en ese tema de la ley y de la salvación o la justificación, pensé sobre este capítulo y algo curioso que este domingo vino una persona tratando de enseñar una falsa doctrina y me recordó inmediatamente de este capítulo, porque en Gálatas capítulo 2, versículo 4 dice, y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas que entraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para traernos a servidumbre. Porque hay mucha gente, y algo que también es popular en Latinoamérica, en las iglesias hispanas, es esto de regresar a las raíces hebreas o regresar al judaísmo, regresar a las cosas del Antiguo Testamento. Y lo que pasa que aunque quizás tengan una intención buena de ser santos, de hacer cosas buenas, pero es algo que no es necesario. Como esto de que no debemos comer el puerco, no debemos comer cerdo. La cosa que pues tenemos mucho allá atrás, sabemos que los latinoamericanos nos gusta el pernil, nos gustan las carnitas, nos gusta el puerco. Y eso no es malo. Y si una persona decide de abstenerse, eso no es malo tampoco. Tú tienes esa decisión. Pero el decir que es necesario, porque es en la manera que hablan, en una manera que dice como en inglés, speaking out of both sides of your mouth, hablando de la misma manera, dicen que no, pues la salvación no es por obras. No, pues pero tienes que seguir los mandamientos. Y si no los sigues, pues no eres salvo. Entonces sí crees que es por obras. Son la misma cosa. Y lo que vemos aquí en este capítulo, en Gálatas 2, me dio risa porque esto fue lo que pasó este domingo. Cuando vino un hombre, según entrevistar sobre el avivamiento, pero este hombre quería enseñar una doctrina falsa del hebreísmo, del judaísmo, de guardar los mandamientos, de seguir las fiestas del Antiguo Testamento. Toda esta cosa en la gente se involucra, pero es similar al pentecostalismo, en que es algo que alimenta la carne, te sientes bien, el emocionalismo es lo que pasa. La gente sigue en estas cosas judías y se sienten muy espirituales, quizás se sienten muy levantados, pero lo que no entienden es que están disminuyendo el sacrificio de Cristo. Por añadir el judaísmo a la salvación, estás disminuyendo ese sacrificio. Porque el intercambio, ¿qué es? El intercambio de mi pecado, de mi injusticia, por su justicia. Y es lo que es puesto sobre mí. Vamos a seguir leyendo aquí. Vamos al verso 14. Vamos a leer toda esta porción porque me encanta lo que dice aquí. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
nosotros somos judíos naturales y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas de que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto a la ley, a fin de que viva para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, en la cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese justicia, entonces Cristo murió en vano. Me encanta toda esa porción, porque esa porción allí es similar a lo que hemos visto aquí en Romanos. Y en la porción allí que dice que no somos salvos por las obras de la ley. Es por la fe en Jesucristo, es por lo que Él hizo. Y es una cosa tan clara que también, como digo, me asombro de qué tan fácil la gente se deja llevar por esas cosas, pero es la carne. Están caminando en la carne, no están caminando en el Espíritu, porque el Espíritu es todo completamente por fe. El Espíritu es simplemente confiando de que Él ya me salvó, Él ya me justificó, Él guardó todos los mandamientos. Yo no los tengo que guardar, Él ya los guardó. Y esa es la manera que somos salvos, salvos para siempre, salvos eternamente. Y mira lo que dice ahí en el versículo 17. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Entonces, no porque tenemos pecados, o sea, Cristo no está como ellos dicen, que están dando licencia de pecar, como miramos. No, eso no es. El pecado fue perdonado en Él. Tenemos pecado porque tenemos todavía la carne y esa batalla que vamos a seguir continuamente. Y mira verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo, ya no yo, sino que Cristo que vive en mí. Y es lo que miramos también en Romanos 7, de que Él está batallando con la carne, que su espíritu quiere hacer lo correcto, pero la carne está batallando, quiere hacer lo malo. No, Cristo vive en nosotros. Entonces, aunque tenemos la carne, como decimos el intercambio de chalecos, ¿quién vive? Vive Jesucristo. Y por eso es que tenemos la salvación, y por eso vamos a entrar. Dice que si, verso 21, que si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Hay un verso bien simple. Si todas estas religiones, estas sectas quieren tener sus enseñanzas de que no, tú tienes que seguir estas reglas para ser salvos, entonces dices que Cristo murió en vano. Por eso negamos todo eso. Por eso no seguimos nada, no creemos, no lo recibimos. ¿Por qué no? Porque nuestra fe, nuestra paz está en Jesucristo. Vamos a seguir a Romanos capítulo 7. Sé que cubrí la segunda parte, pero en la primera parte también una enseñanza muy simple sobre el matrimonio. Y aquí miramos que en cómo relacionamos esta enseñanza con lo que dice del matrimonio. El matrimonio es hasta que la muerte los separe. Y es lo que menciona aquí en los primeros 5 versos de Romanos 7. Entonces, en estar casados, nos casamos con Jesucristo. Porque por la muerte fuimos separados de la ley. Dice ahí versículo 4. Vamos a leer la primera porción. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Versículo 1, pues hablo a aquellos que conocen la ley, que la ley se enseñoría del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer que tiene marido está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Mas si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si viviendo su marido se casa con otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, ella queda libre de la ley. Y si se casa con otro hombre, ¿no será adúltera? Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque cuando estábamos en la carne, la influencia del pecado, que ella por la ley obraba en nuestros miembros, llevando fruto para la muerte. Y mire verso 6. Pero ahora somos libres de la ley, habiendo muerto a los que tenían sujetos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en lo antiguo de la letra. Entonces estamos casados con Cristo.
Ya no tenemos que seguir en la carne. Dice que debemos de andar en novedad de vida. Lo vimos en Romanos 6:4. Y la cosa que también es importante en esto, en que es necesario para ser salvo. Tenemos que creer para ser salvo. Debemos andar en novedad de vida, debemos guardar los mandamientos, debemos vivir una vida buena, pero lo necesario, lo que tenemos que creer. Esa es la diferencia y eso es lo que tenemos que entender en este debate o esta enseñanza o entender la salvación, la ley, la carne y el espíritu. Es en lo que tenemos que hacer y lo que debemos de hacer. Lo que debemos es vivir una vida buena, leer la Biblia, ir a la iglesia, todo eso es bueno y debemos de hacerlo, pero lo que es necesario que tenemos que hacer es creer. Eso es la diferencia y eso es lo que es importante. Y por eso es importante, una vez salvo, siempre salvo, porque si ese es el caso de que tenemos que creer, tenemos vida eterna. No es una condición, no es una pregunta, no es que tenemos que ganarla, mantenerla, porque eso es una contradicción que ellos están enseñando. Pero aquí dice no, dice que debemos servirnos de la vida. Entonces esta falsa acusación de que enseñamos que la gente ande en una licencia de pecar sin ninguna consecuencia, no. Aquí dice que debemos andar en novedad de vida, debemos de vivir vida buena y debemos venir a la iglesia a escuchar la palabra, porque todo el Nuevo Testamento, las cartas escritas a la iglesia, vemos una y otra vez las personas son reprendidas de pecado. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo reprendió el pecado. Vemos claramente en Romanos 5 de que él enseñó de que la salvación es simplemente fácil por fe, justificación, y es una vez salvo, siempre salvo, pero a la misma vez él iba atrás a las iglesias y reprendía pecado, reprendía falsas enseñanzas, reprendía cosas, porque es la naturaleza de la carne. La carne es débil y necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la iglesia para ayudarnos y reforzar la carne, el espíritu, batallando contra la carne, y es algo que miramos aquí. Y en la segunda porción aquí, en versículo 9 al 11, en Romanos 5 mencioné sobre esta cosa del pecado original, o de que los bebés nacen con pecados y que la gente, por eso los católicos bautizan a bebés. Y quiero leer esa porción otra vez y leer otros versos. En el versículo 9 dice, y antes que yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y el mandamiento que era para mí, para vida, yo encontré que era para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, un verso aquí explicando sobre que los bebés o los niños no entienden, no tienen un conocimiento de pecado, aunque tienen la carne. Y los niños hacen cosas malas, no tienen que enseñarlos, ellos por naturaleza hacen cosas malas, pero no tienen ese pecado de que va a condenarlos al infierno. Porque dice, y antes yo vivía sin ley, mencionando cuando era niño, cuando era bebé, era niño, creciendo, no entendía, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió. Fue cuando llegó a una edad de que entendió el pecado, y así es. Eso, no hay una edad específica de eso. Sabemos que todo niño es diferente, pero este es el tiempo cuando un niño es salvo. Cuando en verdad entiende el pecado, entiende que merece el infierno por el pecado, es cuando debemos platicar eso con el evangelio y explicarles, y es cuando un niño llega a esa edad. Y en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, hay otros versos que también respaldan esto, de que un bebé, cuando muere, va al cielo. No va a ir al infierno. En 2 de Samuel, capítulo 12, si quieres ir ahí, 2 de Samuel, capítulo 12, aquí vemos una porción de escritura sobre David, mencionando sobre la muerte de un bebé. Dice, y él respondió, verso 22, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí para que viva el niño? Mas ahora ya ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Porque ¿puedo yo hacerle volver? Yo iré a él, mas él no volverá a mí. Aquí el rey David sabía que el niño estaba en el cielo, sabía de que él iba a estar con él un día, aunque ya había morido. Y otro ejemplo en Deuteronomio capítulo 1, sobre los niños, los que no sabían, aquí explicando el conocimiento de un niño, conocimiento de los jóvenes, en Deuteronomio 1, versos 35, dice, ciertamente ninguno de los hombres de esta mala generación verá la buena tierra que juré diaria a vuestros padres, hablando sobre la tierra prometida. Dice que los hombres de la mala generación, hablando de la gente ahí, la gente que estaban quejando contra Dios, pecando, de desobediencia, digo que por eso ellos no iban a entrar a la tierra prometida.
Pero mira lo que dice en el verso 39. Dice, y vuestros chiquitos, los cuales dijisteis serían por presa, y vuestros hijos, que en aquel tiempo no sabían entre el bien y el mal, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la poseerán. Entonces hubo un tiempo en que los niños no conocían el bien y el mal. Sabemos que es la etapa de juventud de un niño chiquito, bebé, joven, ellos no conocen, pero llegan a un tiempo en que entienden el bien y el mal. Entonces, allí claramente, este verso claramente enseña de que los niños son inocentes, nacen, sí tienen la carne pecaminosa, pero son inocentes y Dios es justo y Dios los va a llevar al cielo. Otro verso en Mateo 18, hablando sobre la fe. En Mateo 18, verso 3, dice, y dijo, de cierto os digo, si no os volvéis, o en inglés no os convertáis, como dicen las Biblias más antiguas, y si os convertáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera pues que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Aquí está hablando otro ejemplo sobre la fe. La fe, el creer, es algo tan simple que un niño puede creer. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener o cómo debemos creer como un niño? Simplemente por fe, no teniendo completo entendimiento. Sabemos que los niños, bueno, ya que llegan a más edad, sí quieren conocer todo, pero un niño no te pregunta que le expliques técnicamente cómo todo sirve, cómo es esto. No, ellos reciben por fe. Sabes que tienes un niño, le dices, haz esto. Sabes que es tu papá, te obedecen y lo hacen. Y así debemos de ser con nuestro Padre Celestial. Dice, no hagas esto. No lo hacemos. No tenemos que entender completamente todo y andar preguntando preguntas. No, simplemente creemos. Igual la salvación. Las recibimos simplemente porque está claramente enseñada en la Escritura. La salvación es fácil. Esta cosa que ustedes son unos que creen fácil, de easy believe them, sí, es correctamente. Porque como niños recibimos la palabra de nuestro Padre. Recibimos lo que claramente dice aquí. Siguiendo a Romanos 7, las siguientes porciones fue lo que cubrí, en que tenemos que batallar esta carne, tenemos que ganar esa batalla, tenemos que luchar, y no es que debemos darnos por vencidos. Allí en la segunda, la última parte, ya leí 14:15, empezando el verso 16, dice, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué predicamos? De que no hagas lo malo. No estamos aquí enseñando de que porque una vez salvo, siempre salvo, ve y vive tu vida como te da la gana, no importa nada. No, sí, aquí, no, batalla esa carne, haz lo bueno. Tú sabes en tu carne qué es lo bueno que debes hacer. Tú sabes qué es lo correcto, tienes el espíritu, alimenta tu espíritu y vive una vida correcta. Aléjate del pecado, aléjate de malas influencias. Y en este tiempo es algo que mucha gente batalla. En tiempo de Navidad, las festividades, amigos te van y te llaman, quieren que vengas y vayas a tomar, vamos a las fiestas y esto qué. Pero tú debes tener una reputación de que yo soy cristiano, yo no hago eso, y gloria al Señor de que yo creo que sí llegué a este punto de que cuando mis familias van a tener fiestas, ya no me hablan. Y yo no me ofendo, aunque ellos quizás piensen que se ofenden, pero no, así debe de ser. Ellos deben de saber de que tú no haces eso. Tú no vives una vida en ser borracho, tomar cerveza, andar en esas cosas. Deben de saber eso. Y quizás a veces te van a probar, y porque aquí habla de tu carne, que te van a tener que probar, de darte tentación, de que no, ven, está mal, y si saben que me enseñan una vez salvo, siempre salvo, te van a decir, no, pues es una vez salvo, ¿verdad? No importa, pero sí importa. No debes de seguir tu carne, no debes de alimentar tu carne, debes de tratar de ser una persona de buena reputación, y no solamente para la iglesia, pero también tu familia, porque tú, ser criado en el mundo, criado en el pecado, debes de dejar algo mejor para tus niños. Tu familia te dejó un linaje malo, en que quizás tus abuelos, tus padres vivieron una vida mala, pero tú debes de esforzarte, batallar la carne aquí para vivir y dejar un buen linaje para tu familia.
Y también para los demás niños aquí. Si no tienes niños, hay niños aquí que te están mirando. Y es un ánimo, por eso amo esta iglesia, porque aquí todos estamos en una misma mente, en querer ser buen ejemplo, querer ser ganadores de alma, querer ser mejor cristianos y de que mantener esta iglesia pura. Porque muchos de nosotros hemos viajado de estado a estado, iglesia a iglesia, y miramos qué pasa cuando los cristianos carnales dejan que una iglesia se vaya en el pecado. Que una iglesia ya no esté en fuego, que una iglesia no ame la palabra de Dios, que una iglesia no predique contra el pecado. La doctrina es simple y plena y la miramos aquí. No es una licencia para pecar, no es que queremos que seamos carnales, predicamos contra el cristiano carnal, porque miramos que la consecuencia es. Y es lo que tomamos de aquí, de que no debemos dejar que esta carne nos dome. No debemos de ser siervos del pecado, no debemos ser instrumento de pecado, pero al contrario, de tomar la palabra, obedecer al apóstol Pablo en de batallarla. Vamos al último verso, 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Debemos esforzarnos a servir a la ley de Dios, esforzarnos en ser cristianos que son santos, santificados, aunque ya tenemos la sangre de Cristo, pero queremos esforzarnos en el mundo para el Evangelio.